Muy buenas, soy Dominic Catrinescu del grupo quinto de Eucaristía y voy a hablar de la comunión de niños, de los enfermos bajo las dos especies y la comunión espiritual. La comunión de niños. Había una práctica común entre Oriente y Occidente en los primeros siglos de la cristiandad, la cual es mantenida actualmente en Oriente, y esta es la comunión en niños. A partir del siglo XII en Occidente esto empieza a cambiar y ya los primeros testimonios que tenemos es el Concilio de Letrán IV en 1215, que nos habla de una edad de discreción para recibir la Eucaristía. Esta edad de discreción no es propiamente un número, sino una madurez, un estado óptimo para ya entendiendo recibir la Eucaristía. En 1341 el Papa Benedicto XII condena 117 errores, llamados errores de los armenios. El número 58 habla de que probablemente los armenios pensaban que no se puede recibir válidamente el bautismo sin recibir a su vez la confirmación y la Eucaristía, lo cual dicho Papa condena. Empezando ya a verse una diferencia entre lo que es el bautismo, la necesidad de salvación por el bautismo y los méritos de la Eucaristía. Siendo uno óptimos para los niños, véase el bautismo, y otros no necesarios, como es la Eucaristía, pero esto solo se dirá a partir del Concilio de Trento, que justamente en la sesión 21 lo dice en el canon cuarto: si alguno dijere que es necesaria la comunión de la Eucaristía a los niños antes que lleguen al uso de la razón, sea excomulgado. Muy bien. A partir de Pío X escribe dos documentos llamados Sacra Tridentina en 1905 y Quam Singularis en 1912, que respectivamente hablan de que los adultos debieran recibir la comunión frecuentemente y que la primera comunión de los niños debiera empezar a ser como un momento más conocido y vivido en la comunidad. Que de hecho de esto es lo que deriva actualmente lo que nosotros pues conocemos sin ningún impedimento cuando alguien afirma o dice comunión de niños, la primera comunión. El Código de Derecho Canónico recoge lo que ya afirma Letrán cuarto de la edad de discreción y lo dice en el libro cuarto, la parte primera, título tercero, donde no habla de un número, una edad, sino condiciones, siendo esta realmente un uso de razón y una adecuada formación para recibir el sacramento. Muy bien, la comunión de los enfermos. Para la comunión de los enfermos vamos a mirar un segundo Trento, la sesión 13 ahora, cuyo canon séptimo dice: si alguno dijere que no es lícito reservar la Sagrada Eucaristía en el sagrario, sino que inmediatamente después de la consagración se ha de distribuir de necesidad a los que estén presentes, o dijere que no es lícito llevarla honoríficamente a los enfermos, sea excomulgado. Ya vemos aquí como hay una defensa fuerte de la comunión de los enfermos, aunque ya aquí he enfocado desde otro punto de vista, que es si la reserva o no. Pero a lo que nuestro tema conviene es ya realmente un buen punto de inicio, y es el valor que tiene para los enfermos el recibir la Eucaristía. Ya veremos que esto es una práctica inmemorial de la Iglesia, y sin embargo hoy en día también se mantiene, y por eso el Código de Derecho Canónico, en el canon 922, dice: no debe retrasarse demasiado el viático a los enfermos. Quienes ejercen la cura de almas han de vigilar diligentemente para que los enfermos lo reciban cuando tienen aún pleno uso de sus facultades. Muy bien, en el canon 921 afirma en tres puntos. El primero, que se debe administrar el viático a los fieles que por cualquier motivo se hallen en peligro de muerte. Es decir, fieles en peligro de muerte. Muy importante que sean fieles, por si no el derecho no se les aplica, y muy importante que estén en peligro de muerte para que sea propiamente pues comunión a los enfermos. Segundo punto dice que aunque hubieran recibido la Sagrada Comunión el mismo día, es muy aconsejable que vuelvan a comulgar. Y el punto tercero dice que mientras dure el peligro de muerte es aconsejable administrar la comunión varias veces en días distintos. A lo cual podríamos levantar una pregunta, la cual sería: ¿y si un apóstata en peligro de muerte quisiera comulgar? Porque ya hemos dicho que es que a los fieles se les puede dar en peligro de muerte la comunión.
Además, no solo eso, sino que es óptimo que comulguen varias veces, incluso durante varios días, para recibirlo lo más cercano a la muerte. Y ante un apóstata, una persona que no es un fiel, que ha renegado de su fe, si manifiesta el deseo de comulgar, ¿se le debe dar la comunión? Pues para esto, y conectando con lo ya anteriormente dicho de que es una tradición inmemorial de la Iglesia, eh, traigo el canon 13 del Concilio Ecuménico de Nicea 321, primero ecuménico, que dice así. Se puede encontrar en el Tenchiker, punto 129. Acerca de los moribundos, se guardará ahora también la antigua ley canónica, a saber, que en peligro de muerte a nadie se le prive del último y más necesario viático. Pero si después de haber sido perdonado y haber obtenido la comunión nuevamente volviera entre los vivos, póngase entre los que solo participan de la oración. Pero de modo general y acerca de cualquiera punto de morir, si pide participar en la Eucaristía, el obispo después de examen, hágale partícipe de la ofrenda. Es muy interesante. Aquí nos dice que sí, si un apóstata hace manifiesto el deseo de reconciliarse, se le dé. Y si sobrevive, claro, está en peligro de muerte, y si sobrevive, que por cualquier vía se le intente introducir de nuevo en la comunidad, siempre bajo el examen del obispo. Muy bien. El tercer punto es la comunión bajo las dos especies. Aquí es una cuestión sensible porque no está muy bien cerrada. En los primeros siglos los apóstoles claramente comulgaron bajo las dos especies. Y también hubo comunión bajo una sola especie, como son casos de persecución, enfermos. Entonces la pregunta es, ¿comunión bajo una especie o comunión bajo dos especies? Como se sabe, en Oriente se recibe la comunión bajo las dos especies, y en Occidente, sin embargo, la regla tiende a que sea solo una especie. Esto viene de la Edad Media propiamente, donde debido a la escasez de vino en países nórdicos, junto a epidemias y el riesgo de verter el cáliz, se pone como norma. Lo cual dio ciertos problemas. Primero está Jan Hus, que dice que es necesario volver a la práctica original. A esto responde la sesión número 13 del Concilio de Constanza en 1415, como ya veremos. Después de Jan Hus aparece Lutero, que ya no dice la práctica original, sino volver a la práctica acorde con la Sagrada Escritura. A esto responde las sesiones 13 y 21 del Concilio de Trento, que son finalmente recogidas en el Concilio Vaticano II. Vale, Concilio de Constanza responde Jan Hus, diciendo: para evitar algunos peligros y escándalos, la costumbre de que, si bien en la primitiva iglesia este sacramento era recibido por los fieles bajo las dos especies, sin embargo, luego se recibió solo por los consagrantes bajo las dos especies, y por los laicos solo bajo la especie de pan. Como quiera que ha de creerse firmísimamente y en modo alguno ha de dudarse que lo mismo bajo la especie de pan que bajo la especie de vino se contiene verdaderamente el cuerpo entero y sangre de Cristo. Muy bien, pues está claro, responde ciertamente a la cuestión de no es necesario las dos especies. Muy bien, Trento esto lo hará clarísimo con la doctrina de la concomitancia. En Trento propiamente hay tres cuestiones que cierran bastante bien la cuestión de si es necesaria la comunión bajo las dos especies, y es, en primer lugar, la concomitancia, sin lugar a duda. Es decir, que está Cristo entero en cada partícula de las especies. El segundo punto es la práctica válida en la iglesia, es decir, esto ya tiene una tradición, esto ya se ha vivido, no viene de ningún lado, por lo cual se puede aceptar. Y el tercer punto es que no priva de ninguna gracia por la ya mencionada doctrina de la concomitancia. Voy a traer tres textos para justificar esto. En primer lugar, con la concomitancia se puede mencionar la sesión número 13, el canon tercero, que dice: si alguno negare que en el venerable sacramento de la Eucaristía se contiene todo Cristo en cada una de las especies y divididas estas en cada una de las partículas de cualquiera de las dos especies, sea excomulgado. En cuanto a la práctica válida en la Iglesia, en la sesión 21, el canon segundo afirma: si alguno dijere que no tuvo la Santa Iglesia Católica causas ni razones justas para dar la comunión solo en la especie de pan a los legos, es decir, religiosos, así como los clérigos que no celebran,
o que erró en esto, sea excomulgado. En cuanto que no priva de ninguna gracia, la sesión número 21, el canon tercero, si alguno negare que Cristo, fuente y autor de todas las gracias, se recibe todo entero, bajo la sola especie de pan, dando por razón, como falsamente afirman algunos, que no se recibe según lo estableció el mismo Cristo, en las dos especies, sea excomulgado. Dichas doctrinas son recogidas, como ya hemos mencionado, por Vaticano II. Sin embargo, dejan tres cuestiones abiertas, que es propiamente cuándo se puede comulgar bajo una especie, cuándo se puede comulgar bajo las dos especies. Y, claro, los motivos de tipo práctico o higiene que han llevado a esta práctica casi universal a distribuir la comunión bajo una sola especie. Para terminar, la comunión espiritual, a la cual se debe tomar cuando no se reúnen las condiciones para recibir la comunión eucarística. Muy bien, la comunión espiritual se obtienen los efectos in voto, es decir, como promesa, de los cuales se reciben los frutos equivalentes a recibir la manducatio oralis, es decir, el manducar, el comer la sagrada forma. Los frutos son ex opere operantis, es decir, de las disposiciones personales. Y ya veremos cómo define Trento los tres modos de recibir la Eucaristía. Pero antes nos vamos a ir a la tercera parte de la suma teológica, en la cuestión 80, artículo primero. Y cito, respondo, en la recepción de este sacramento hay que considerar dos cosas, a saber, el mismo sacramento y su efecto. Pues bien, el modo perfecto de recibirlo es cuando uno lo recibe de tal manera que recibe también el efecto. Ahora bien, acontece algunas veces que uno es impedido de recibir el efecto de este sacramento y tal recepción es imperfecta. Y como lo perfecto se contrapone a lo imperfecto, así la recepción sacramental, en la que solo se recibe el sacramento sin su efecto, se contrapone a la recepción espiritual, en la que se recibe el efecto de este sacramento, efecto por el que el hombre se une a Cristo por la fe y caridad. Muy bien. Entonces, como ya hemos dicho, las tres formas de recibir el sacramento es la Eucaristía, es solo sacramental, solo espiritual o sacramental y espiritual. Solo sacramentos son los pecadores y ya Santo Tomás dice que se contrapone a recibir espiritualmente al Señor. Solo espiritualmente es con el deseo, en la cual puede caber lo que estamos hablando ahora de la comunión espiritual. Sin embargo, la forma más perfecta es sacramental y espiritualmente, es decir, con el deseo y sacramentalmente también. Esto lo dice la sesión número 13, en el decreto sobre el sacramento de la Eucaristía, en el capítulo 8 del Concilio de Trento. En cuanto al ministro, un breve rasgo, una breve pasada, es que el ministro puede ser ordinario o extraordinario. Ordinario es, como ya conocemos, aquellos reglados por el sacramento del orden, es decir, diácono, presbítero y obispo. Estos son ministros ordinarios de la Eucaristía. Sin embargo, existen también los extraordinarios y está regulado por el canon 230 en el párrafo 3. Y cito, donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros, pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la Sagrada Comunión, según las prescripciones del derecho. Bueno, con esto yo cierro, muchas gracias por su tiempo